Estamos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, 11 al 16. Vamos a leer esta sección y vamos a ir estudiando hoy la primera parte y la otra semana la segunda parte, porque no vamos a alcanzar a tenerla toda hoy. Es una sección que realmente tiene muchos detalles muy lindos y bueno, espero que oren su corazón como está orando en el mío. Entonces vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4 versículo 11 al 16. Dice: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y ahí termina esa sección Pablo hablándole a Timoteo, a su hijo Timoteo. Yo le puse como título a esta nueva sección: la vida provechosa del creyente. Le puse así: la vida provechosa del creyente. La vida provechosa del creyente. Empecé a pensar y a averiguar qué significa la palabra provecho. Veo yo que la idea central de este texto está ahí en el capítulo, en el versículo 15. Dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo lo que viene hablando atrás adelante? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y qué lindo aprovechar la vida, ¿cierto? Hay lemas, por ejemplo, que dicen: la vida es una y hay que ¿qué? ¿Por qué? Pues porque es una. ¿Hay otra vida? A menos que crea en la reencarnación, que es mentira, pero no hay otra vida. Bueno, hay una vida después de esta vida, pero esta vida que Dios nos da, la vida presente, es una vida que no puede desperdiciarse. Cuando uno de pronto escucha y ve, o alguna vez uno escuchó un comentario que dijo: qué triste que esa persona haya desaprovechado su vida. ¿Cómo arruinó su vida esa persona? La vida es algo muy valioso, y la vida es algo que debe aprovecharse para la gloria, el plan eterno de Dios y para los propósitos eternos. Qué triste cuando una vida que es desaprovechada, que no tiene utilidad, que no beneficia para lo que Dios la diseñó, para lo que Dios la formó. Entonces es muy triste ver cómo personas arruinan su vida y cómo personas no aprovechan la vida que Dios les dio. En este caso, Pablo habla a Timoteo. Estaba pensando ahorita que hace como un mes fuimos al médico y dos habitantes de la calle se pusieron a pelear. Y se pusieron a pelear ahí, estaban peleando los habitantes de la calle, y uno sacó un cuchillo. Y sacó el cuchillo y empezaron a pegarse y se daban con palos y con el cuchillo. Yo estaba ahí mirando con Tiago y con Luciana desde la EPS, y mi reacción fue salir y decirles: ¡oigan! ¡Paren de pelear! Y pararon de pelear. El grito los asustó, no sé qué pasó, pero los despertó, así como ustedes. Y oigan, paren de pelear, no peleen más, les dije. Y el uno me gritó: no seas sapo, no se meta. Y yo, bueno, estaba en la EPS y les grité: no. Y bueno, se dejaron de pelear, ya se separaron el uno, el otro se fue por el otro lado. Y yo le dije a Tiago en ese momento: la vida es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. Nadie tiene derecho de quitar la vida a otra persona. Solo Dios tiene la potestad y la autoridad sobre eso. Pero la vida es un regalo de Dios. Y ahora, uniéndolo con esto que pensamos acá, la vida es un regalo de Dios que tiene que ser aprovechada para Dios.
Y por eso acá cuando Pablo le dice a Timoteo, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, significa la vida tú la vas a aprovechar y va a ser provechosa en la medida que tú te sujetes a su palabra, que tú te sujetes a la palabra, que tú vivas la palabra. Y aquí van a empezar todos estos puntos. Entonces, una vida provechosa, la vida provechosa del creyente. Aquí Pablo va a seguir dando recomendaciones a su hijo Timoteo. Aunque por extensión esta palabra pues es para todos nosotros, porque la palabra es útil para enseñar, y corregir a toda la iglesia, él está aquí hablando específicamente en primer lugar a Timoteo. ¿Quién es Timoteo en este momento? Timoteo ha sido un hombre que desde muy pequeñito ha sabido las Sagradas Escrituras. Se le enseñaron las Sagradas Escrituras su abuela y su mamá. Después cuando él fue formándose en la iglesia, dice que Pablo lo agarró para llevárselo con él y que fuera de provecho para las iglesias que se estaban fundando en ese momento, para fortalecer a las iglesias. Las iglesias de Listra y Derbe daban buen testimonio de Timoteo. La vida de Timoteo estaba siendo de provecho por el buen testimonio que él mostraba. Timoteo había pasado muchos años con Pablo, había pasado muchos años con el apóstol Pablo. Había estado trabajando junto a él, había absorbido de él su vida, él estaba fortalecido viendo la vida de Pablo y lo que Dios iba haciendo en el corazón de Pablo, y Timoteo lo iba imitando también. Ahora vamos a hablar un poco en cuanto a eso. Entonces Timoteo iba imitando a Pablo, y en este momento, en este punto de la historia, Timoteo es un pastor que ha sido encomendado por los hermanos, dice ahí por el presbiterio, eso lo vamos a ver la otra semana. Ha sido encomendado para la obra del ministerio, para guiar las iglesias, para pastorear las iglesias. En este punto, Pablo le ha enviado a Timoteo a que corrija las cosas que están pasando en Éfeso y en las iglesias de Asia Menor. Y entonces Timoteo lo que tiene que hacer es ir y hacer esto que Pablo le ha llamado a hacer. Y entonces él es un pastor. Él es un pastor que tiene la responsabilidad de gobernar en la iglesia. Él es un pastor que tiene la responsabilidad de guiar a la congregación. Y entonces la labor que tiene Pablo no es pequeña. Timoteo no es pequeña. Timoteo tiene que hacer una labor muy eficiente, muy disciplinada en lo que le han llamado a hacer. Y entonces acá empezamos en este pasaje, dice el versículo 11, esto manda y ¿qué? Enseña. Y estas dos palabras son muy importantes. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Miren, la palabra manda significa ordenar, dirigir y dar instrucción. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo, esto sugiéreles, esto pónselos como una opción. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Él tiene que mandar esto, que dirigir esto. Él se lo dijo en el capítulo 1, si quieren ver ahí el capítulo 1, pasar una hojita para atrás. Pero dice, es la misma palabra que aparece aquí en el versículo 3. Dice 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para que qué? ¿Para que qué? Otra vez le dice, no es una sugerencia. Y lo que podemos ver en esta sección, para aquellos que quizás Dios les permita un día el ministerio pastoral, lo que estamos viendo en esta sección es que Pablo está queriendo hablarle a Timoteo y recordarle a Timoteo en cuanto al carácter firme que tiene que tener el ministro, el pastor, el siervo de Dios. Como les digo, se va a hacer por extensión a todos, pero realmente Pablo está aquí queriendo decirle a Timoteo, hay que fortalecer el carácter, Timoteo, hay que afirmar el carácter. Entonces la primera palabra que dice ahí es esto manda, ordena, dirige. Y después le dice enseña, que significa dar instrucción. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de Timoteo? La responsabilidad de Timoteo es enseñar y mandar estas cosas, es dirigir estas cosas. ¿Él tiene autoridad para hacerlo? ¿Sí o no? ¿Tiene autoridad Timoteo para mandar en la iglesia? ¿Quién le dio esa autoridad? Pablo le dio la autoridad apostólica para que lo haga.
Imagínense, tremendo, ¿no? En ese caso, en ese momento de la historia, Dios utilizaba esa autoridad apostólica que era el fundamento de la iglesia, los apóstoles, para dar dirección, para mandar, para ordenar. Obviamente no estamos diciendo que el pastor tenga autoridad por sí mismo, por encargo. La autoridad, ¿quién se la da en este caso? En este caso era el apóstol, pero en este caso a los pastores le da la autoridad la palabra. La palabra de Dios es la que le da la autoridad para dirigir y para mandar. Pero miren que les digo con mucha tristeza que estamos viviendo en las iglesias de la federación en la que nosotros pues, nos relacionamos y pertenecemos, de la cual somos parte. Estamos viviendo una época muy triste de ver iglesias dividiéndose. ¿Por qué? Creo que una de las razones por las cuales vemos a las iglesias dividiéndose en este momento es porque los pastores no han visto bien esta teología pastoral. Esta carta es una carta que reconocemos o se les ha dado el nombre de epístolas que pastorales. ¿Por qué? Porque estas epístolas pastorales están enfocadas en hablar de todo lo que tiene que ser la labor y el ministerio pastoral. En este caso, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, el pastor tiene que pararse con mucha firmeza, con la autoridad de la palabra y con la autoridad que Dios le ha dado y gobernar la iglesia, dirigir la iglesia, formar la iglesia, fortalecer la iglesia, afirmar la iglesia. Pero como les decía, en este momento de la historia, lo que estamos viendo en muchos pastores es una falta ¿de qué? De carácter, una falta de firmeza. Hay personas de las congregaciones que están pensando que tienen autoridad sobre Dios, sobre el pastor, sobre la palabra, y están haciendo estragos en las iglesias. No que el pastor sea un dictador, pero el pastor es a quien Dios le ha dado la autoridad. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, esto manda y esto enseña, y que mandes que no enseñen diferente doctrina, le está diciendo, hay una firmeza que tiene que tener el pastor. Hay una firmeza que tiene que tener el siervo de Dios, el hombre de Dios. Él tiene que pararse enfrente de las personas y hablar con autoridad. Esa palabra a veces se malinterpreta porque suena muy brusca, ¿cierto? Ese término de mandar. No queremos escuchar eso porque dice, no, a mí no me manda nadie, ¿cierto? Es lo que dice. Y el otro responde, no, el que manda, manda, aunque mande. Entonces, esa palabra siempre se ve como con una expresión muy brusca. Y esta palabra mandar no está diciendo ser grosero, esta palabra mandar no está diciendo ser brusco, esta palabra mandar no significa mandonear, esta palabra mandar no significan esas cosas. Esta palabra mandar significa Dios ha dado la autoridad, yo tengo la responsabilidad de dirigir y lo voy a hacer con toda la autoridad que la palabra de Dios me da. Pero estamos viendo iglesias dividiéndose por la falta de firmeza y de carácter de pastores que de pronto dejan que personas mismas de la iglesia, las personas de la iglesia se rebelen y no hacen absolutamente nada. No, Dios ha dado la autoridad y ha dado también un proceso de disciplina bíblico para tratar casos en la iglesia. Pero el pastor tiene que hacerlo con mucha firmeza y con mucha autoridad. Y les cuento, por ejemplo, para mí es una de las cosas más difíciles para mí, el ir ¿cómo sería? A exhortar, el tener que ir a corregir, a dirigir, porque digamos que mi vida o mis características, mis cualidades, es no querer entrar en el conflicto, no querer entrar a pelear, no querer entrar a discutir cosas. Pero es lo que el pastor tiene que hacer. Así no lo quiere hacer, es lo que Dios le ha llamado a hacer. El pastor tiene que hacerlo. El pastor tiene que ir y tiene que confrontar y tiene que ajustar. Y si algo no está bien, tiene que corregirlo. Entonces, esa es la labor del pastor. Para aquellos que un día de pronto Dios les permita ser pastores en esta iglesia o en las iglesias que se funden o enviarlos a otro lugar, deben entender, queridos hermanos hombres, que el pastor tiene la autoridad de dirigir. El pastor tiene la autoridad y la responsabilidad de mandar. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Y claro,
el que es el discípulo y el creyente, si es que el pastor está guiándolo con la palabra, la responsabilidad del creyente, ¿cuál es? Sujetarse y obedecer. Sujetaos a vuestros pastores, obedecer a vuestros pastores y sujetaos ¿a quién? A ellos, porque ellos velan por vuestras almas, dice 1 Pedro 5, 1 Pedro capítulo 5. Entonces uno entiende que en la teología pastoral, en la responsabilidad del pastor y el ministerio pastoral, la vida del pastor es dirigir, es corregir, es exhortar y bíblicamente, como les dice esta palabra, es mandar. Ya les dije, aclaración, no es mandonear, no es ser brusco, no es ser autoritario, no es ser un dictador, sino con la autoridad que Dios le ha dado, es corregir, dirigir, con mucha firmeza. Nos falta mucha firmeza. Les digo otra vez, para mí es difícil la situación de ir y confrontar, pero es lo que el pastor tiene que hacer, es lo que el pastor tiene que hacer. Entonces Pablo le dice esto es un mandamiento, el mandamiento es que mandes y el mandamiento es que enseñes. La diferencia con el falso maestro, que ahora vamos a ver un poco más, pero él está hablando de toda esta sección. Los falsos maestros le dicen no coma, no se case. El buen siervo de Jesucristo es uno que enseña, es uno que se ejercita, es uno que está dispuesto al compromiso, pero también el buen siervo de Dios es uno que tiene firmeza y autoridad que le da la palabra. Ayer escuchaba ya en último momento al pastor Matías, y él hablando de este tema decía, ¿qué le da la autoridad al pastor? ¿Qué le da la autoridad al pastor para pararse enfrente de una persona o pararse enfrente de una congregación y decirles, hermanos, esto es lo que tienen que hacer? No esto es lo que deben hacer, no esto es lo que pueden hacer, no esto es lo que les sugiero que hagan, sino esto es lo que deben hacer. ¿Qué le da la autoridad al pastor? Que haga eso, que se pare aquí enfrente, que todos los ojos que están aquí están mirando y están diciendo, yo estoy aquí para recibir el mensaje de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Quién le da la autoridad a ese pastor? Decía tres cosas, decía ayer el pastor Matías, que lo leyó en un libro. Dice, viene de una convicción que la Biblia es la palabra de Dios. La primera razón, o la primera característica que le da autoridad al pastor para pararse aquí y mandar que se haga y se viva esto, es porque él tiene una convicción de que este libro es ¿qué? La palabra de Dios. Si una persona se para aquí a mandar y a decir esto es lo que tenemos que hacer, es porque esa persona tiene la convicción de que este libro es la palabra de Dios. Y así es, ese hombre que se para aquí tiene que estar completamente convencido de que esta es la única norma de fe y práctica, que esta es la palabra inspirada por Dios, que esta palabra aquí no se contradice. Sería terrible que el que se para acá como siervo de Dios a predicar la palabra de Dios estuviera diciendo, hermanos, yo les digo que tienen que hacer esto, pero yo la verdad no lo creo mucho. ¿Qué haría usted? ¿Qué diría usted? Diría, no, vámonos, si es que esto no es lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos manda a hacer, pues entonces vamos porque aquí no estamos haciendo absolutamente nada. Pero esto viene de la convicción y se para con autoridad el que es pastor y el que es enseñador de que esto es la palabra de Dios. Esto es la naturaleza de la palabra. En segundo lugar, viene de una convicción del significado de las Escrituras. Viene de una convicción del significado de las Escrituras. Aquí el término es hermenéutica. ¿Qué significa el término hermenéutica? Hermenéutica significa que hay ciertas reglas de interpretación bíblica que yo tengo que utilizar para interpretar correctamente la palabra. Hay personas que utilizan un método alegórico en donde dicen todo lo que la Biblia dice es alegórico, entonces puede ser que eso dice ahí, pero tiene un significado más profundo, o eso solamente era un símbolo, o lo que sea, pero nosotros entendemos que como Dios dejó su palabra, hay que interpretarla histórico, gramatical, literal, y utilizamos esas herramientas para interpretar la palabra.
para que el significado del texto sea el que Dios quiso y no el que yo estoy queriendo decir acá. Entonces, para tener autoridad, para pararse acá un pastor y decir, esto es lo que tenemos que hacer, viene de una convicción del significado de las Escrituras. Esto es lo que significa la palabra. Cuando Pablo le dice a Timoteo, esto, manda y enseña, entonces, ¿qué significa eso? Que eso mande y enseñe. No, es que ahí cuando dice la palabra manda, no es manda, sino que es que místicamente y mitológicamente eso significa. No. Interpretación literal, histórico, gramatical, literal. Y cuando el pastor está convencido de eso, en que él está extrayendo el texto con las reglas de interpretación correcta, él se puede parar enfrente de una persona o de una congregación y decirle, esto es lo que dice la palabra de Dios y esto es lo que tenemos que hacer. No hay otra opción. No hay otra opción. Dios manda eso es lo que tenemos que hacer. Y en tercer lugar, viene una convicción de que la palabra de Dios, viene una convicción del significado de las Escrituras y viene de una convicción de la comunicación de las Escrituras. Viene una convicción que el pastor tiene de que esto es lo que Dios me ha llamado a hacer. Otros preferirían no hacerlo, otros esquivan hacerlo, otros dicen, yo no me voy a parar allá enfrente a hablarle a nadie. Bueno, está bien, pero el pastor no puede decir eso. El pastor tiene que ponerse enfrente y saber que él tiene una responsabilidad. Si es que esto es la palabra de Dios, si es que estamos interpretando correctamente la palabra de Dios, entonces ¿cuál es mi responsabilidad? Comunicar la palabra de Dios. No tengo otra opción. Esto es lo que Dios me mandó a hacer. La tarea principal del pastor es enseñar la palabra de Dios desde el púlpito. Esa es la tarea principal. Hay otras tareas, sí, pero la prioridad del pastor es alimentar al rebaño a través de la palabra de Dios cada domingo que se abre aquí la palabra. Esa es la prioridad. Yo tengo que mirar cómo ajusto todos mis horarios para que la prioridad sea en la enseñanza y el estudio de esta predicación que yo les transmito a ustedes el día domingo. Esa es la prioridad. Hay muchas cosas que el pastor debe hacer, pero hay una prioridad que él tiene, y la prioridad es comunicar la palabra infalible de Dios, comunicar la palabra inspirada por Dios, y esa autoridad se la da Dios. Esa autoridad él la tiene que tomar y ejercitarla y ejercer. Entonces, esto manda y enseña. Él tiene la autoridad para hacerlo. Resalta el carácter que tiene que tener este hombre de Dios, este pastor, este siervo de Dios. Los mandamientos de Dios no son opciones, son órdenes que se administran desde la enseñanza cuidadosa, constante, pero firme. Los mandamientos de Dios no son opciones. Y por eso es que yo con autoridad tengo que pararme aquí y decirles, hermanos, esto no es una opción. Esto es lo que el pastor tiene que hacer. Cuando estamos en una clase de ministerio pastoral, esto es las cosas que vienen en la clase de ministerio pastoral. El pastor tiene que hacer esto y tiene la autoridad. En este comentario que encontré dice, esto manda y enseña. Estas instrucciones sobre la enseñanza de la verdad, el rechazo a los errores, el ser disciplinado, el esperar en Dios son tan necesarias que Timoteo y nosotros debemos exhortar a todos los cristianos que vivan de esta manera. Miren, acá le habla en primer lugar a Timoteo, quien es el pastor de la iglesia. Estamos hablando de la teología pastoral, lo que el pastor tiene que hacer. Pero ya vimos en la sección anterior que el buen siervo de Dios es uno que enseña. Cuando yo me paro enfrente de un hermano y quizás tengo que hacerle llamar la atención sobre algo y yo voy a darle un consejo bíblico, usted con toda autoridad, si es que eso es lo que dice la Biblia, si es que cree que la Biblia es verdad, tiene que decirle, hermano, usted está mal. Eso no es lo que Dios dice en su palabra. Y lo que Dios dice en su palabra que usted tiene que hacer es esto, esto y esto. No hay otra opción. Y se lo tiene que decir ¿cómo? Con autoridad.
Eso hace parte de mi vida como pastor, transmitírselos a ustedes, pero ustedes son unas personas que enseñan todo el tiempo. Todo el tiempo están enseñando a sus hijos, a sus esposas, a las personas, a sus compañeros de trabajo y cómo se tienen que parar ahí con mucha firmeza y decir, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que tenemos que hacer. Otra vez, si usted le dice a esa persona, pues eso dice la Biblia, pero yo la verdad no lo creo mucho. Eso no es firmeza, es un carácter muy inestable, muy doble. Como dice, es uno que está llevado por las ondas de mar y todo viento de doctrina. Se para uno con firmeza porque entiende que este es el mensaje de la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 11, esto manda y enseña. Pero el versículo 12 es el versículo famoso, ¿no? ¿Cuántos se lo saben de memoria? Por lo menos la primera frase del versículo 12 de 1 Timoteo 4. ¿Cuántos se lo saben de memoria? ¿Sí? Ninguno tenga ¿qué? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, entonces ahí la pregunta para Timoteo sería, o la pregunta para Pablo sería, bueno Pablo, entonces, para que una vida sea de ejemplo, para que una vida sea de provecho, ¿cómo tiene que vivir esa vida? Y el Pablo le dice a Timoteo, mira, tú tienes que ser ejemplo, ¿listo? Para tener la autoridad también, para poder tener esa autoridad para exhortar, para decirle a una persona y a una congregación, esto es lo que tiene que hacer, tiene que venir también acompañado con ¿qué? Con el ejemplo, con el ejemplo. No hay nada que dé más autoridad a una vida que el ejemplo, que lo que vive esa vida. Eso le da la autoridad para que esa persona pueda hacer lo que tiene que hacer. Para que ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo, prácticamente lo que le está diciendo. Ahí la palabra tenga en poco significa despreciar, mirar con desdén, escarnecer o menospreciar. ¿Alguna vez usted despreció a algún joven por ser joven? Sí, y suele pasar, porque uno dice, esos son jovencitos, ¿cierto? Y sí, los jovencitos se equivocan, pero con firmeza, sí, los jovencitos se equivocan. ¿Los jovencitos piensan que lo saben todo? Sí, también. Los jovencitos empiezan a manifestar un orgullo tremendo. Dicen, ya, pare con los jovencitos. Dicen, ya, pare con los jovencitos. Pero sí, así es. Y tienen que ir formando su carácter. Pero miren que es interesante aquí pensar que Timoteo, en este momento de la historia, podía tener entre 35 y 39 años. Y Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu qué. Nos rejuvenecimos todos, ¿sí o no? Es como que nos rejuvenecimos todos. Dice, muy claro. Entonces, si Pablo le dice a Timoteo entre 35 y 39 años, yo estoy en ese rango de edad, yo todavía soy un ¿qué? Jovencito. Y los que tienen 40 y 45 años, 50 años, dicen, yo acabo de pasar por la etapa de la juventud. Claro, apenas acabo de pasar por la etapa de la juventud. Y entonces nos rejuvenecimos todos, pero lo que nos cuenta la historia es que Timoteo podría tener entre 35 y 39 años de edad, pero la realidad es que habían líderes y miembros de la iglesia que tenían más años. Y la verdad es que también puede ser que estos falsos maestros que estaban en la iglesia fueran personas que tenían más años también, que Timoteo eran personas quizás mayores. Y puede ser que muchos de ellos tenían también el oficio de ancianos o pastores en la iglesia. Entonces, claro, para Timoteo era un desafío grande porque él como jovencito, en una cultura también, en esa cultura judía, en donde la autoridad la daban las caras, la autoridad la daba la mayor edad. Para él era un desafío tener que pararse allá enfrente de todos como jovencito y decirles, miren, esto es lo que tenemos que hacer porque esto es lo que dice Dios. Era un desafío grande y Pablo le dice, sé que es un desafío grande, pero ninguno tenga en poco tu juventud,
no te menosprecie, no te desprecie, no te mire con desdén. Pero para que eso pase, viene de dos fuentes. Una, que el jovencito sea ejemplo, y en segundo lugar, también que la congregación pueda aceptar cuando hay un joven que es de ejemplo, admirar eso y no rechazarlo. Y hay muchos jóvenes que Dios ha hecho cosas muy lindas en sus vidas, y eso hace parte de nosotros de no menospreciar eso, despreciar eso, mirar con desdén eso o murmurar eso. Si hay un joven que con su ejemplo ha mostrado madurez, entonces nuestra responsabilidad como congregación es apoyar eso. Pero también viene de la responsabilidad del joven. Entendemos que la juventud es una etapa muy inestable, pero la responsabilidad del joven, ¿cuál es entonces? La responsabilidad del joven es mostrarse como ejemplo, es vivir como ejemplo. Y cuando esas dos cosas se unen, vamos a tener un jovencito desde los 20 hasta los 40 años con un testimonio muy firme que es digno de ser imitado. Entonces acá, para que ninguno tenga en poco, no te menosprecien, no te miren con desdén, no te escarnezcan, no te desprecien, entonces hay que ser ejemplo, Timoteo. Y el secreto aquí que le dice Pablo a Timoteo, para que te escuchen, para que te tengan en cuenta, para que te presten atención, para que los ojos estén puestos a cuando tú abres tus labios, es tener una vida ejemplar. El jovencito, y es interesante que le diga joven, ninguno tenga poco tu juventud, porque a veces en la juventud, en esta etapa de la juventud que bíblicamente es desde los 12 años, es esa etapa de madurez. En esa etapa de juventud se les dan muchos, ¿cómo serían? Como muchos permisos a los jóvenes. Los jovencitos muchas veces piensan, no, pero es que yo todavía soy ¿qué? Joven, yo no tengo que tomar las cosas tan en serio. Es más, se le dice a los jóvenes, y obviamente no acá, pero en el mundo, se le dice a los jóvenes, tranquilo, usted todavía es jovencito, ya llegará el momento en el que tenga que ponerse serio y firme. Primero, disfrute su ¿qué? Su juventud. No, totalmente lo contrario. El jovencito tiene que estar enfocado en cómo crecer espiritualmente, en cómo absorber las verdades, en cómo imitar, ya vamos a ver acá a continuación, en cómo imitar, en cómo madurar, en cómo crecer. En eso tiene que estar enfocado el joven. El joven no puede estar diciendo, tengo todavía años para hacerlo. Ya en un momento me voy a poner serio. Por ahora tengo el tiempo para desperdiciarlo en jugar Xbox toda la noche. No tiene el tiempo para eso. No es lo que Dios le está llamando a hacer. En este momento tengo el tiempo todavía para mirar TikTok toda la noche. No tiene el tiempo para eso, querido joven. Lo que Dios le llama a hacer a cada joven es a madurar, a crecer, a fortalecerse en la fe, a vivir vidas piadosas. Porque el ejemplo es lo que le va a dar autoridad para transmitir el mensaje de la palabra. Entonces, acá, el secreto para que le escucharan a Timoteo y lo respetaran era tener una vida ejemplar. Y creo que pasa con todos nosotros. El secreto para que nos respeten y nos escuchen es que tener una vida ejemplar. ¿Está bien para nosotros o no? Una vida ejemplar es la que va a respaldar eso. Por eso siempre hablamos y decimos, miren, uno puede saber muchas cosas de la Biblia, puede haber estado en muchas iglesias, puede hablar muy bonito de la Biblia, pero si no tiene una vida ejemplar, ¿qué pasa? No tiene el respeto, no tiene la autoridad, pierde totalmente la autoridad. Si yo puede venir, exhortar al uno, exhortar al otro, está bien, perfecto, pero su vida no es ejemplo, no tiene autoridad, tristemente. Pero yo ya soy grande y soy mayor, no tiene autoridad. Si su vida no es una vida que muestre ejemplo a otros. Entonces Pablo quiere enfatizar aquí a Timoteo el carácter, y que el carácter, la conducta del líder enseña todo el tiempo. Todo el tiempo está enseñando, mi vida está enseñando. Entonces se gana el respeto y el liderazgo por ser un hombre que vive la palabra de Dios.
y ese es aquel que puede ser ejemplo, y es aquel que puede tener la autoridad para poder enseñar. El resto no tiene autoridad, no tiene autoridad, porque a uno le queda siempre este pensamiento. Bueno, sí, dijo algo muy bueno, dijo algo que está acorde a la palabra de Dios, pero no sé, el otro día escuché y dijo esto, no sé, habló mal, no sé, hizo un chisme, no sé, lo vi mal parqueado, no sé, algo que no me cuadra, no me cuadra. Entonces sí sabe las verdades de la palabra de Dios, pero su vida no muestra lo que sabe. Entonces termina perdiendo la autoridad de enseñar. Qué importante otra vez es esta vida que uno puede vivir siendo un ejemplo. Entonces si hay un joven siervo, pastor, ministro que está viviendo una vida genuina, creciendo, formándose con autoridad, es pecado menospreciarlo, es pecado despreciarlo, es pecado escarnecerlo. Es la responsabilidad de él ganarse el lugar con su ejemplo y vivir lo que vamos a ver a continuación, pero si hay un joven así, es pecado despreciarlo. Hay mucha envidia en nuestro corazón. No sé qué tanto pase aquí en la iglesia, y espero que no sea mucho o que no pase, pero uno ve como en algunas congregaciones hay una envidia porque personas que de pronto son mayores ven a jovencitos creciendo, formándose y fortaleciéndose y empiezan ¿con qué? A tener celos y a despreciar. ¿Y por qué empiezan a despreciar? Porque yo debería estar en el lugar que ese jovencito tiene. Pero ese jovencito no está ahí en una iglesia sana, en una iglesia bíblica. Ese jovencito no está ahí porque cae bien. Ese jovencito no está ahí porque es carismático, tiene carisma y le llega a las personas. Ese jovencito no está ahí porque es de la familia preferida. No, no, no. Ese jovencito está ahí porque ha mostrado ser ¿qué? Un ejemplo. Ha mostrado una vida y un carácter firme. Entonces, si es que eso pasa en una iglesia, es pecado menospreciar a ese joven. Es pecado menospreciar a ese que Dios le está dando esa autoridad a través del ejemplo que está mostrando. Eso era la introducción. La frasecita para introducir todos los puntos es características de una vida que es de provecho. Características de una vida que es de provecho. Es que creo que es importante este tema porque Dios nos va a permitir ver en estos años que siguen a personas llegando al ministerio pastoral. Y les estoy enseñando acá, o la Biblia nos está enseñando acá la teología pastoral. Esto es lo que tiene que ser un pastor, sí o sí. No hay otra forma. Entonces, características de una vida que es de provecho sería en primer lugar una vida modelo digna de imitación. Una vida modelo digna de imitación. En el versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé qué, ejemplo, sino sé ejemplo de los creyentes. Esta palabra ejemplo significa un modelo digno de imitar. Un modelo digno de imitar. La palabra literalmente significa, esa palabra ejemplo, significa un modelo digno de imitar. Somos seres creados para imitar, ¿sí o no? ¿Qué piensan? Somos seres creados para imitar. Desde pequeñitos, el niño ¿a quién está queriendo imitar? A su papá o a su mamá. Está queriendo imitar. Él se pone la misma camiseta de su papá. Estoy pensando en Tiago. Cuando vamos a jugar, él tiene ahí la camisetica que dice Tiago y está con su uniforme como el papá. Él quiere ir como el papá. Él quiere ponerse una corbata. ¿Saben por qué quiere ponerse corbata? Porque el papá se pone corbata. Nosotros somos diseñados para imitar, siempre. ¿Por qué hay jovencitos que se hacen las rayitas acá? ¿Por qué? Porque quieren imitar. No que quieren estar a la moda. Si es que alguien no hubiera hecho eso, ellos no se pondrían las rayitas. ¿Sí o no?
Alguien salió con las rayas, ellos vieron eso y lo quisieron ¿qué? Imitar. Porque somos seres diseñados para imitar. Y eso es muy importante porque la vida cristiana funciona así. El discipulado funciona así. Lo que está aquí hablándole Pablo a Timoteo le está mostrando cómo funciona la vida del creyente en su crecimiento espiritual, cómo funciona la vida del discipulado en su crecimiento espiritual. La vida del creyente es una vida de imitación. Y cuando Pablo le dice aquí a Timoteo, tú tienes que ser ejemplo, le está diciendo, tú tienes que ser un modelo digno de imitar. Y eso es una verdad muy profunda, es el concepto de la imitación, el concepto de la imitación. Miren ahí rápidamente, pasen sus deditos a Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hay muchos versículos del Nuevo Testamento que hablan del concepto de la imitación. Ahí cuando lleguen a Filipenses 3:17, les voy a decir algunos versículos para que ustedes los anoten y los busquen en su casa. ¿Listo? Ahí para que los vayan anotando, o los de memoria fotográfica, pero de corto plazo. Yo cada vez voy viendo que los que me dijeron memoria fotográfica cada vez vienen más con cuadernitos y esfero. Creo que fallé con la memoria esa fotográfica. Bueno, Filipenses 3:17, ¿están ahí? ¿Sí? Bueno, dice, hermanos, ¿qué? Ahí está otra vez el concepto de la imitación. Hermanos, imitadores de mí. ¿Y qué dice? Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, Pablo le está diciendo aquí a los hermanos de Filipos, le está diciendo, imítenme a qué? A mí. Eso suena muy orgulloso, ¿no? Es que esa fue la forma como Dios diseñó a las iglesias. La forma como Dios diseñó a la iglesia es que nos vamos imitando unos a otros. Nos vamos imitando unos a otros. Aparte dice, bueno, no lo puso orgulloso porque dice, imítenme a mí, después que dijo, y mirad a los que así se conducen. O sea, imítenme a mí y imiten a los que me están imitando a mí. Prácticamente le está diciendo, la vida del creyente es una vida de imitación. Y qué responsabilidad tan grande. Porque si yo no vivo una vida de ejemplo, entonces ¿qué van a imitar? Eso. Van a imitar lo malo. Entonces es responsabilidad del creyente tener cuidado con la imitación también. Yo imito cuando hay una persona en mi iglesia, un pastor, unos líderes que están viviendo según la palabra. Pero cuando esos líderes, o el papá, o la mamá, se salen de los principios bíblicos y ellos ya no están viviendo eso, yo ya no los puedo imitar. Esto ya no es digno de imitación. Eso ya no es un modelo de imitación. Pero Dios diseñó la vida cristiana para imitar y así crecer. Aquí les digo otros versículos. Primera de Tesalonicenses 1:6, Segunda de Tesalonicenses 3:7 y 9, Primera de Corintios 4:6, Primera de Corintios 11:1, Filipenses 3:17, que fue el que acabamos de ver, Filipenses 4:9 y Primera de Pedro 5:3. Búsquenlo en su casa, medítenlo en su casa, miren el concepto de imitación, porque lo que yo tengo que hacer es, aquel que está viviendo los principios bíblicos, una vida consecuente con lo que está enseñando, yo lo tengo que ¿qué? Imitar. Y sí o sí lo tengo que imitar. Si hay una persona que está siendo diligente en vivir una vida piadosa, yo lo tengo que imitar. Es más, una de las preguntas que tengo para esta semana, o que puse aquí para la semana es, ¿puedes nombrar a dos hermanos de tu iglesia que imitas o quisieras imitar en alguna cosa? ¿Listo? ¿Ya pensaron? Dos hermanos de la iglesia que ustedes imitan en alguna cosa o quisieran imitar en alguna cosa. Uy, ¿saben que yo anoche cuando estaba haciendo esas preguntas estaba pensando en muchos de ustedes? Estaba casi que pasando por cada uno y ¿saben qué decía yo? Estaba pensando, me gustaría imitar lo que ese hermano tiene. Me gustaría imitar lo que ese hermano tiene. Me gustaría imitar lo que ese hermano tiene.
Y qué importante es el concepto de la invitación. Fuimos diseñados para invitar. Ahí está, cuando uno empieza a juntar con los que no tienen que juntarse, ¿qué empieza a hacer? Empieza a invitarlos, ¿sí o no? Y entonces empiezan las groserías, las malas palabras, las malas mañas, y empieza uno a imitar eso. Qué importante es que podamos compartir, qué importante es que podamos estar juntos, qué importante es que cada momento en el que podemos disfrutar de la comunión, estemos para disfrutar la comunión, porque esos son los momentos en los que nos va a mostrar este hermano es digno de imitar en esta cosa. ¿O no? ¿O no? Entonces ahí están los versículos, los versículos. El concepto de invitación es: yo invito a aquellos que se están comportando dignos de invitar. La transmisión del mensaje del discipulado es a través de la invitación. En algún momento decía, yo quiero ser como mi pastor. Sí, es el que tiene la responsabilidad de vivir una vida ejemplar. Yo les digo, yo tengo, gracias a Dios, muchas personas que son dignas de imitar para mí y estoy tratando de copiarles todo. Estoy tratando de copiar todo lo que ellos hacen. El otro día les dije a los hermanos de Argentina, para mí, como voy viendo los principios bíblicos de la palabra y como van enseñándolos y transmitiéndolos, yo quiero vivirlos como ustedes lo viven y adaptarlos al contexto donde nosotros estamos, pero quiero imitarlos y quiero imitarlos en todo lo que hacen. Obviamente hay cosas que van a ser diferentes el uno para el otro, pero por ejemplo hay vidas de oración de aquí de ustedes que son dignas de imitar. Yo quisiera imitar eso, que eso no significa que de pronto puedan tener los mismos horarios que tienen de oración, pero su vida de oración es un ejemplo para mí. Entonces el concepto de imitación es que yo voy siguiendo, me voy copiando. Sería la verdad, pero copiarse es feo. No, no es feo. El concepto de copia o de imitación ese es el modelo, yo quiero vivir así. Y Pablo les decía, yo soy el modelo, imítenme. Invíteme a los que me han imitado, inviten a los que me han imitado. Ese es el concepto. Usted ve algo en una persona de la iglesia, en sus líderes espirituales, en su pastor, y dice, yo quiero imitar eso, háganlo. Ay, pero van a decir que me le copié, no importa, háganlo. Si es que eso es un principio bíblico, si es que eso le va a ayudar en su crecimiento espiritual, ¿qué tiene que hacer? Hacerlo. Hágalo, tranquilo, no se preocupen. Yo no voy a estar peleando y diciendo, el hermano se me copió. No. Eso es lo que Dios me ha llamado a hacer, ser ejemplo. Y con todas mis limitaciones y pecados y todo lo que yo soy y mis errores, si hay algo que es digno de imitar en el pastor, en los líderes o en algún hermano de la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Hágalo, imítele, pregúntele. Yo veo que usted es una persona que llega temprano los domingos y llega bien temprano. ¿Cómo hace? Dice, mire hermano, es que yo la verdad me levanto a tal hora y hacemos esto y dejamos las cosas desde el día anterior arregladas y todo listo y todo planchado y todo para que no se... Listo, entonces ¿qué hago? Imitarlo. Lo imito porque él está viviendo una vida que quiere agradar al Señor. Entonces acá cuando llego a una conclusión que debo imitar algo de esa persona o a esa persona en todo lo bueno que esa persona muestra, no es la actitud de decir yo agarro lo que me gusta y lo que no me gusta no lo agarro. No, el concepto de imitación es que si esa persona está viviendo los principios bíblicos, es digna de imitar, entonces me guste o no me guste, ¿qué voy a hacer? Yo lo imito. Él es mi ejemplo, yo lo hago. Somos diferentes, y sí, somos diferentes en muchísimas formas, en muchísimas cosas. Yo de pronto hago las cosas diferentes, pero de pronto esas cosas diferentes, que de pronto no son parte de sus características y de su naturaleza, son las que le hacen falta para ajustar ciertas cosas. Entonces, le guste o no le guste, hágalo. Le guste o no le guste, hágalo, imítelo.
Y de pronto el Señor utiliza eso para formar y fortalecer algún área. Pero cuando en mi corazón yo digo, si es digno de imitar en esa área, si veo cómo Dios está trabajando a través de eso en su corazón, pero no, yo no soy así, no lo quiero imitar. Hay una situación en su corazón. Porque el concepto de imitación es yo imito eso, sigo ese ejemplo, me copio de eso. Es lo que Pablo quería decirle a Timoteo. Timoteo, tú ya aprendiste de mí, me has imitado a mí, ahora tienes que imitarlo a otros, ser digno de ejemplo, ser digno de confianza. Entonces en ese punto 1 dice una vida modelo digna de imitación. Solo en la medida que el creyente se ha moldeado a la imagen de Cristo puede anunciar con su vida las virtudes de Dios. Y qué importante para poder imitar estar muy agarrado al Señor. En la medida solamente que el creyente, que mi vida sea moldeada a la imagen de Cristo, yo voy a poder ser un modelo de imitación. Y no es orgullo y tampoco es para que uno se la pase diciendo, mírenme a mí, no. Observen, miren cómo una persona se conduce, lo que habla, cómo él piensa, los criterios que tiene, los conceptos que tiene. Y eso se va a transmitir. Y está bien, eso es lo que tiene que pasar. Me acuerdo acá que estuvo Nico predicando. ¿Recuerdan cuando Nico estuvo predicando acá el año pasado? No me acuerdo en qué fecha fue Nico. Y cuando terminamos la predicación, creo que yo no estaba ese día, y en la semana empezamos reuniones caseras. ¿Y cuál era el concepto o la conclusión a la que llegaban muchos? Fue como escuchar ¿a quién? A Sebastián. Fue como escuchar a Sebastián predicando. Uy, no, tremendo, el Nico habla como su hermano, expresa las cosas como su hermano. Él es único, él debería hacer las cosas diferentes. No, es que él aprendió muy bien el concepto de ¿qué? De imitación. Y si hay algo, claro, cada uno de nosotros tenemos nuestras características, no es una copia igualita, tiene su forma de ser, tiene su forma de expresarse, pero en muchas formas se parece a alguien que para Nicolás ha sido su modelo y su imitación. ¿Listo? Está bien, perfecto. Cuando, por ejemplo, alguien escucha predicar a un hermano de la iglesia, dice, hay muchas cosas del pastor Julián que tiene ese hombre. ¿Y por qué? Pues porque me están escuchando todo el tiempo, porque me están viendo todo el tiempo. Pues dicen mis mismos chistes. Yo digo chistes del pastor que me influenció toda mi juventud. Digo chistes, y hace 15 años salí de esa iglesia. Pero es una imitación, es una marca que queda en el corazón. Entonces no está mal ese concepto de imitación. Y obviamente, solamente cabe la aclaración, lo imito hasta que ya no sea ejemplo. Y no sigo imitando a esa persona cuando no es ejemplo por cariño, por su autoridad, porque me cae bien, porque es parte de mi familia. Cuando una persona en algún punto no se ha ido a imitar, no lo imito. Imito mientras que esa persona viva los principios bíblicos, los modele y sea un ejemplo en los principios bíblicos. Y acá, entonces, ¿en qué debe ser digno de imitar? ¿Y en qué debe ser un modelo Timoteo? Y ahí le dice, entonces, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en los creyentes. ¿En qué? En primer lugar, ¿están dormidos o están despiertos? Miren ahí, 1 Timoteo 4, 12. Sacuda un poquito al que tiene al lado, sacuda un poquito al que tiene al otro lado. Vamos a ver si estos 5 minutos prendemos un poquito las neuronas, las despertamos un poquito, sacúdase ahí. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en segunda, tercera, cuarta, quinta y... Oh no, qué mística esa, ¿no? Es la vida de, en primer lugar, el que ha sido llamado a su ministerio pastoral, tiene que ser ejemplo de esto. Después, todos los creyentes. 1 Timoteo, todos los creyentes. Ninguno tenga en poco sino sea ejemplo de los creyentes en palabra. No sé cuántas voy a alcanzar, pero intentemos mirar a ver cuántas puedo llevar.
En primer lugar dice que tiene que ser ejemplo en palabra. Y palabra se refiere al hablar. ¿Listo? Al hablar. Al hablar que revela el nivel de madurez de una persona, las actitudes de una persona y la vida espiritual de esa persona. ¿Cómo yo voy a ver la madurez de una persona? Cuando esa persona abre su boca. Cuando esa persona abre su boca, yo voy a ver el nivel de madurez que esa persona tiene. Si esa persona está murmurando, yo ya vi cuál es el nivel de madurez de esa persona. Ya lo sé, ya lo sé. Si esa persona cuando abre su boca está hablando de solamente cosas superficiales, ya sé cuál es el nivel de madurez de esa persona. Si cuando esa persona abre su boca, está criticando, ya sé cuál es el nivel de madurez de esa persona. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo aquí que tiene que ser ejemplo en palabra, es que las conversaciones que él tiene, las cosas que dice, tienen que ser cosas que edifican a los otros. Tienen que ser cosas que quizás llevan a esa persona a crecer en su vida espiritual. Llevan a esa persona a anhelar las cosas espirituales. Uno va a saber el nivel de madurez espiritual de una persona cuando esa persona abre su ¿qué? Su boca. Porque, ¿qué sale por la boca? Lo que en el corazón está. De la abundancia del corazón hablará. Y si yo estoy alimentado de cosas superficiales, ¿qué va a salir por mi boca? Cosas superficiales. Si yo estoy con amargura en mi corazón, ¿qué va a salir por mi boca? Amargura, crítica, murmuración y todas las detracciones. El nivel espiritual de una persona se va a ver cuando abre sus labios. Y cuando hay una persona llamada a ser ejemplo, esa persona tiene que ser muy cuidadoso con las cosas que habla. Lo vemos en 1 Timoteo 3, este es un imprudente. Cada vez que abre sus labios, peca por imprudencia. Ser ejemplo en palabra, cómo yo me expreso, lo que yo digo. Acá en este comentario que encontré dice, el maestro tiene mayor responsabilidad que otros porque tiene que hablar mucho y es difícil controlar lo que dice. Un hombre controlado en lo que dice, no le da rienda suelta a sus palabras. Es una persona que no se puede quedar callada. Tiene que estar siempre diciendo algo. Tiene que estar hablando cuando no tiene que hablar. Muestra el nivel de madurez de esa persona. Palabras que edifican. Efesios capítulo 4, 25 al 32 lo pueden también leer en sus casas. Efesios 4, 25 al 32 enseña lo que debemos decir, cómo debe hablar el creyente. Y se los digo solamente aquí, en estas palabras, dice, palabras que edifican son palabras de ¿qué? Cuando digo, listo, voy a hablar palabras que edifican, ¿qué son esas palabras que edifican? Miren, palabras de ánimo, palabras de estímulo, palabras de afecto, palabras de admiración, palabras de agradecimiento, palabras de compromiso, palabras de apoyo, palabras de entusiasmo. Eso es lo que debe salir por nuestros labios. Hoy aquí en la congregación tienen la oportunidad o tenemos la oportunidad de que lo que salga de nuestra boca edifique, anime, estimule, admire, agradezca a un hermano. Si usted está aquí y está criticando, si usted está aquí y está murmurando, algo está pasando en su corazón. Pero lo que tiene que pasar en la iglesia, desde la persona que está aquí predicando, es que cuando abra su boca, sus palabras sean palabras que soliciten apoyo, que soliciten consejo, que pidan perdón, que sanan heridas, que reconocen cuando uno es frágil, que comparten alegrías, que comparten sueños. Eso es lo que tiene que salir de la boca del creyente.
que tiene que animar y estimular al hermano al amor y a las buenas obras. Cuando tiene que exhortar también. Entonces, el que es llamado, Timoteo tiene que ser un ejemplo, el pastor tiene que ser un ejemplo en todo esto de las palabras, pero cada creyente es llamado a ser un ejemplo, una vida digna de imitar con sus palabras. Cuidado con lo que dice en su casa, hablando con su esposa y con sus hijos. Tiene que ser un modelo digno de imitar. Cuando salen palabras que no son correctas porque pecamos, también tienen que salir de sus palabras cosas como perdón porque no hablé bien, perdón porque no lo dije así, no lo quería que sonara así, pero así sonó, perdón por eso te ofendí, perdón por haber gritado de esa forma, no es correcto, es pecado. Esas son las palabras que van a mostrar madurez en la vida de una persona. Sus palabras van a mostrar si es un ejemplo digno de imitar o es mejor podemos por esa persona. En ese aspecto no lo podemos imitar. También en el Efesios capítulo 4, 25 al 32, Pablo nos exhorta a que evitemos pronunciar palabras corrompidas. Dice las que edifican, que son las anteriores, pero también palabras corrompidas, dice Efesios 4:29. ¿Cuáles serían un ejemplo de palabras corrompidas que no deberían salir de un creyente que es digno de imitar, de una vida que va a ser de provecho a otros? Palabras corrompidas, aquí nos da unos ejemplos. Palabras que mienten, no deberían salir. Palabras que engañan a otros, no deberían salir. Palabras que atacan a otros. Palabras que humillan a otros, palabras que critican a otros, palabras que culpan a otros, palabras que se burlan de otros, palabras que amenazan a otros, palabras que lastiman a otros, el sarcasmo que hiere, la información que rompe amistades, el chisme que destruye reputaciones. Eso es lo que no debería salir de mi boca. No es un ejemplo digno de imitar. Y estamos llamados a ser esos que son dignos de imitar en las palabras. Una buena regla es no murmurar de otras personas. ¿Cómo cuesta eso? Y aparte estamos ahí, lo hacemos con nuestros hijos y con nuestra familia o con otras personas. No murmurar, no murmurar. Si uno cree que tiene la responsabilidad de informar sobre algo que ha pasado, debe decirlo solo al pastor o a los pastores que puedan hacer algo para solucionar la situación. Pero si empieza a murmurar, si empieza a criticar y si empieza a decir algo, eso va a atentar contra la unidad de la iglesia. Y saben que Pablo es muy tajante en decir: aquel que cause división después de 2 o 3 llamados de atención, tiene que expulsarlo de la iglesia. Tremendo. O sea, a ese punto y a esa gravedad pone todo esto de la murmuración, el chisme, cuando yo no cuido mis palabras, sí. A ese punto. Palabra. Un ejemplo digno de imitación, ¿en qué? En palabra. Y tenía todavía conducta, amor, espíritu, fe y pureza, pero vamos a tener que dejarnos palabras. Sí. Por ahora nos quedamos pensando en eso. Y algunas preguntas que podríamos pensar ahí es: ¿puedes nombrar 2 hermanos de la iglesia que imitas o que quisieras imitar en algún área? 2. ¿Qué oración hacemos por los jóvenes para que sean dignos de imitar? ¿Cierto? ¿Cómo oramos por los jóvenes para que estos jóvenes que tenemos entre nosotros hasta los 40 años? ¿Cuántos están de 12 a 40 aquí? Por favor, de su mano. 12 a 40, uy, qué cantidad de jóvenes que tenemos. Bueno, estrenamos un poquito hasta los 45, está bien. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál sería nuestra oración por estos jóvenes para que ellos sean dignos de imitar? ¿Qué podría salir de nuestra boca con más frecuencia para edificar a otros? ¿Qué podría salir de nuestra boca con más frecuencia para edificar a otros? Hoy tiene la oportunidad de que de sus labios salgan palabras que edifican. O tiene la oportunidad de que de su boca salgan palabras que destruyen. Si hay alguna persona que con sus palabras está queriendo criticar, queriendo murmurar, entonces que salga de su boca palabras que lo edifiquen a él. Hermano, eso no tiene que hablar conmigo.
Vaya, háblelo con Dios primero y háblelo con el que tenga que hablar. Pero no me venga a contaminar a mí con su raíz de amargura. Suena duro, pero es lo que tiene que salir de nuestra boca muchas veces. No, hermano, a mí no venga a hablarme de cosas que son de otras personas. No, vaya y solucione eso con esa persona. Eso demuestra amor y eso muestra madurez. Tiene la oportunidad hoy de edificar a alguien con sus palabras. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Piénselo, porque ahorita en 30 segundos, bueno, en 2 minutos, vamos a orar. ¿Y qué empieza? Empieza el momento de compartir. El tintico, la galletita, y usted va a ir y va a tener conversaciones. Piense en lo que le va a decir a esa persona para edificar. Piense en lo que le va a decir a esa persona para edificar, para animarlo, para estimularlo, para admirarlo por alguna cosa. Piénselo muy bien. Que nuestras conversaciones pasen de ser tan superficiales a conversaciones más profundas. Ya sé qué le voy a decir. Ayer quedó cuánto el partido. ¡No! Padre, gracias por este tiempo que tú nos regalas. Gracias porque en tu misericordia, Señor, tú nos permites abrir tu palabra y Señor, atacar nuestro corazón de frente. Falta de carácter, falta de madurez. Agradecerte también, Señor, por cómo tú has afirmado nuestro carácter, por cómo nos has permitido crecer en muchas cosas. Pedirte perdón, Señor, por cada una de esas actitudes incorrectas. Quizás hemos dañado el corazón de personas, perdónanos por eso. Quizás hemos herido a otros por nuestra inmadurez. También, Señor, te damos gracias por aquellas personas que viven fielmente tu palabra. No solo que enseñan fielmente tu palabra, sino que viven fielmente tu palabra. Porque esas personas nos han dado ejemplo. Muchos de ellos están escritos acá en la palabra, son dignos de imitar. Muchos de ellos han estado en este transcurso de estos años, ya murieron, pero son dignos de imitar. Muchos de ellos están aquí entre nosotros, en otros lados del mundo, son dignos de imitar. Pero la mayoría de ellos está aquí, Señor, y es tu iglesia, quienes debemos ser dignos de imitar. Y por eso, Señor, te pedimos que tengas misericordia, pero que sigas trabajando en nosotros las disciplinas espirituales, que sigas trabajando en nosotros ese deseo de buscar la santidad, que sigas trabajando en nosotros esa sujeción a lo que van mostrándome y a lo que quieren animarme a hacer. Que podamos, Señor, seguir todos juntos compartiendo como iglesia. Que podamos, Señor, seguir todos juntos abriendo nuestros labios para edificar a nuestros hermanos que quizás están desanimados, que necesitan, Señor, quizás también una exhortación, otra forma de animarlos y amarlos. Padre, que nos ayudes, por favor, porque te necesitamos. Somos pecadores, necesitamos de ti. Pero gracias también porque entendemos la responsabilidad que tenemos. Ya con lo que sabemos, con lo que tú nos has mostrado, con lo que tú, Señor, nos has venido trabajando durante toda nuestra vida de creyentes, también, Señor, sabemos la responsabilidad que tenemos. Y tu gracia, Señor, nos está impulsando a esto. Entonces, ayúdanos a tener firmeza y a tener compromiso para vivir lo que tú quieres que vivamos, mostrándote y reflejándote a ti, para gloria y honra de ti. A ti la gloria damos, en nombre de Jesús.